bienvenidos a una clase más en Clases con Cris. Hoy vamos a hacer un repasito de las preguntas básicas del ámbito sanitario, ¿vale? Son cositas básicas que hemos ido viendo en algunos casos, en los diferentes casos prácticos que están en el canal. Son cosas a lo mejor que sabemos porque se nos han enseñado a lo mejor en algún momento en el colegio, en el instituto, en la FP, en la universidad, ¿vale? Así que esto es un repasito rápido de preguntas básicas del ámbito sanitario, ¿vale? Vamos allá. Venga, primera pregunta. ¿Cómo se coloca a un paciente a la hora de administrar un enema? Te dejo que lo pienses, ¿vale? Recordamos que un enema es lo que se le administra a un paciente, ¿vale? A través del ano de la persona cuando lleva diferentes días, ¿vale? Varios días sin realizar una deposición o porque se va a realizar alguna prueba que lo requiera y demás. Vamos a ver la respuesta. Decúbito lateral izquierdo, ¿vale? Sobre su lado izquierdo. Y flexionando un poquito también la rodilla, ¿vale? Todo ello, ¿vale? Esta posición siempre suele ser esta, pero en algunos casos puede ser contradictoria por alguna patología del paciente, ¿vale? Así que, por si acaso preguntamos, oye, ¿tiene algo específico que haya que hacerle antes de administrar un enema? Puede ser así, si no te deja así, ¿cómo lo pones? ¿Vale? Hay pacientes que en algunas situaciones, pues simplemente ellos mismos se ponen boca abajo y no quieren ponerse de cúbito lateral izquierdo. ¿Vale? Intentamos dialogarlo porque en esta posición es la más segura, porque tenemos que tener en cuenta la anatomía del recto, ¿vale? Seguimos con la siguiente pregunta. Requisitos del paciente mayor frágil. Bueno, esta pregunta ha salido en todos los casos prácticos del canal. Así que tenemos que saber contestarla, ¿vale? Espero que no tengan ni que pensársela. Vamos allá con la respuesta. Que la persona sea mayor de 75 años, que presente pluripatología, diferentes enfermedades a la vez, que presente una enfermedad aguda o crónica, que tenga una problemática social, que tenga una problemática mental y que haya tenido un ingreso hospitalario en el último año. Debe de cumplir al menos 3 de los requisitos que estamos viendo en pantalla. Sencillo, ¿no? Después de haberlo visto en todos los casos prácticos del canal, sencillo. ¿Cómo identificamos a un difunto en el ámbito hospitalario? A un difunto, a un recién fallecido, ¿vale? Lo pensamos. Venga, vamos a ver cómo identificamos a un difunto. Con una pulsera o tarjeta identificativa con sus datos personales. Esto sobre todo ocurre, ¿vale? En el ámbito hospitalario, de ahí la pregunta. En residencias, algunas veces, pues, o la mayoría de las veces, no se le suele colocar una pulsera o tarjeta identificativa, ¿vale? Porque vamos a pensar en hospitales, ¿vale? Hospitales, hay muchísimos pacientes. Pueden llegar a fallecer, pues, varias personas a lo largo del día, lamentablemente. Si no vamos a una residencia, ya vamos a tener un cupo de personas muchísimo más reducido, ¿vale? En algunas de ellas pueden tener hasta 100, 120 personas las más grandes. Seguramente hayan con muchos más pacientes. Si conoces alguna, coméntalo hasta cuántos pacientes has visto tú en una residencia. Pero
no es habitual que fallezcan varias personas a lo largo de un día. Por ello, no se le suele identificar, ¿vale? En ese preciso momento del fallecimiento, ¿vale? Cuando tenemos a la persona difunta, porque se avisaría a los servicios funerarios y ya luego ellos pues pondrán su identificación que se requiera, ¿vale? Venga, seguimos. Súper, súper importante, porque son importantes los cambios posturales, ¿vale? Venga, te dejo unos segundos para que me puedas contestar. Porque los cambios posturales nos ayudan a prevenir las úlceras por presión o escaras, ¿vale? Dependiendo un poquito de la zona donde vivamos, se les puede llamar de una manera u otra. Estos cambios posturales se pueden complementar con algo. ¿Cómo podemos hacer que sean más livianos a la hora de hacer cambios posturales a los pacientes? Algo que les beneficie, ¿no? A ellos, aparte de los cambios posturales, que intente que aumente, ¿no? El porcentaje de prevención de esas escaras. Se pueden ayudar, se pueden complementar con un colchón antiescaras y una buena hidratación en la piel, ¿vale? El colchón antiescaras es ese colchón que se infla y se desinfla, pues por zonas a un ritmo constante, que aparte pues tiene un pequeño motorcillo. Sí es verdad que algunos motores de algunos colchones antiescaras hacen bastante ruido y eso al final también perjudica en la hora del sueño, ¿no? A los pacientes. Entonces, a ver si de alguna manera fabrican alguno con un motor más silencioso. La buena hidratación de la piel, súper importante, siempre después de un buen baño, hidratarle la piel a los pacientes, ¿vale? Tenemos las cremas hidratantes de siempre y luego si subimos un pelín más el listón, pues tenemos los diferentes aceites, entre ellos el Linovera, por ejemplo, o el Mepentol. Si realizamos un baño en cama o en camilla, ¿por dónde empezamos? Imagínate, tienes ahí a un paciente acostado en una cama o una camilla. ¿Por dónde empiezas a bañarlo? ¿Empiezas por la cabeza? ¿Empiezas por el torso? ¿Por los pies? ¿Por dónde empiezas? Aquí, sentido común. Empezamos por la cabeza hacia los pies, luego la espalda y por último la zona íntima. Recordamos cambiar la esponja, en plan, de la cabeza a los pies podemos usar la misma. Para la espalda ya usamos otras porque los pies suelen estar pues más sudados, ¿no? Más sucios. Y luego, después de la espalda, pues la zona íntima, pues con otra esponja. Ante un paciente con traqueostomía, ¿a cuántos grados debe de estar la cama? Aquel nivel de incorporación. Te dejo unos segundos para que lo pienses. A 45 grados. Y aquí volvemos a lo que comentamos al inicio también con los enemas. A 45 grados, a no ser que exista otra norma pautada por el especialista. ¿Vale? Ante heridas con una hemorragia, con un sangrado bastante abundante, ¿cómo actuamos? ¿Qué se te ocurre? Debemos de taponar la herida con paños o gasas. Cuando hablo de paños, pues podemos usar, por ejemplo,
paños de cocina, pero por favor que estén limpios, o toallas, pero por favor que estén limpias, ¿vale? No vamos a poner el paño más sucio que tengamos, ¿vale? Y luego pues ya la gasa. Importante, no usar alcohol o agua oxigenada, que es lo que siempre se nos ha dicho desde antiguamente, que usemos alcohol para limpiar la herida o agua oxigenada. Al usarlos estamos quemando los bordes de las heridas, estamos quemando la piel que está alrededor de la propia herida, por lo que luego va a tardar muchísimo más al cicatrizar, ¿vale? Muy importante, por favor, no echemos alcohol o agua oxigenada. Por ejemplo, si una persona nos comenta que tiene artrosis de rodilla, vamos a suponer que es nuestra abuela, nuestra vecina de enfrente, el señor que trabaja en la floristería, ejemplo, ¿qué le podemos recomendar? Es un poquito así, ¿no? Vamos a decir, a pie de calle. Lo importante, que realice ejercicio físico de la medida de lo posible, adaptado a esa persona, y que lleve una dieta saludable. Ya luego lo de tomar medicación, diferentes antiinflamatorios, diferentes medicamentos, o realizar una cirugía para ponerle, vamos a decir, una rodilla nueva, ya es en proceso bastante avanzado de la enfermedad, ¿vale? Entonces nosotros le decimos, realice un poquito de ejercicio físico, salga a caminar, intente comer bien, llevar una dieta saludable, ¿vale? ¿Dónde encontramos los efectos adversos? ¿En todos los medicamentos o solo algunos de ellos? Por ejemplo, pues solo los antibióticos, porque el paracetamol, oye, lo toma todo el mundo y a nadie le ha pasado nada, ¿no? Por tomar paracetamol. ¿Qué opinas? ¿En todos los medicamentos o solo en algunos concretos? En todos, todos pueden causar efectos adversos. Y si no, nos vamos a las cajitas que tengamos guardadas de los diferentes medicamentos que tengamos por casa y miramos el prospecto. En el prospecto siempre, siempre, siempre van a aparecer los diferentes efectos adversos que tiene cada medicamento. Incluso te dice, pues, este es más frecuente, de 1 a 10 personas suele, pues, manifestar cefalea, de 1 a 100 personas, mareo, ¿vale? Todos los medicamentos, incluso el paracetamol que se lo tome todo el mundo, también lo puede causar. Ante pacientes con depresión o ansiedad, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué se te ocurre? Recordamos que aquí, cuando tenemos diferentes situaciones, lo que aparezca en la diapositiva no significa la realidad al 100%, ¿vale? Siempre pueden haber diferentes respuestas. En este caso, por ejemplo, pues escuchándoles, o sea, a una persona con ansiedad y depresión, lo mejor que puedes hacer es escucharle. Que esa persona no quiere contarte nada, acompáñale, estate ahí por esa persona. No quiere pues comunicar nada, no te preocupes. En algún momento, cuando tenga la fuerza necesaria, seguramente acuda a ti y te lo cuente. También podemos animarle, ¿vale? Pero principalmente les escuchamos, les acompañamos, les animamos, ¿vale? Errores muy, muy comunes que cometemos al comunicarnos con un paciente. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué errores se te ocurren? Existen bastantes, ¿vale? Simplemente vamos a mencionar algunos en la siguiente diapositiva. Vamos allá. Tenemos interrumpir al paciente, escuchar solo la comunicación verbal, es decir, no miramos sus expresiones, sus gestos. A lo mejor te dice que está bien, pero oye, fíjate, hay lágrimas en los ojos, ¿vale? Adelantarnos a la información que nos va a dar, es decir, le estamos cortando, no le estamos dejando explicarse.
sentirnos como muy impactados, como de manera muy dramática, nosotros reaccionando por algo que nos dice el paciente. Perdona, pero no somos autores, somos profesionales. Llegar a la conclusión con poca información. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Atender exclusivamente a datos objetivos, es decir, oye, este paciente tiene bien la atención, me da igual que se sienta mal, que le esté doliendo la cabeza. Oye, no vamos a atender solo con sabiendo la atención. No diferenciar las ideas importantes de las que no lo son. Todo es importante cuando se refiere a un paciente. Intentar coincidir la información del paciente con la que ya se sabe. Fingir atención, pero imponer criterios. No evitar la tendencia a moralizar y no comprobar la asimilación de la información. Por favor, tenemos que intentar que cuando estemos terminando de hablar con un paciente, hacer como recapitular lo que nos ha dicho. Por ejemplo, te está contando lo que le duele y tú pues dices, vale, usted me está informando que le duele la cabeza y en su casa usted tuvo una tensión de 19/11. Pues ahí el paciente te dirá, sí, exactamente, o no, no me has entendido bien, no me has dolido la cabeza, me estaba doliendo el corazón, la zona del pecho. ¿Vale? Tenemos que intentar hacer eso, recapitular, que haya una retroalimentación en la conversación. Si somos personal sanitario, ¿vale? Sea enfermería o TCAE, ¿en qué turno tenemos la función de administrar un enema? Turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. ¿Qué se os ocurre? Venga, vamos a ver. La mayoría de los casos, en la mayoría de lugares, centros de trabajo, va a ser en el turno de noche. El turno de noche, prepara y administra el enema y el turno de mañana, antes del baño, comprueba que el enema ha sido efectivo, baña a la persona y posteriormente lo anotará en la historia clínica de la persona. Pues pondrá enema efectivo durante la mañana o enema súper efectivo, si de repente eso ha sido una barbaridad, ¿vale? Insisto, suele ser el turno de noche, a no ser que haya una indicación aparte de X pacientes porque presente X patología o cualquier otra cosa que se haga a lo mejor en el turno de mañana, ¿vale? Pero cuando se realiza en el turno de mañana suele ser a lo mejor a primerísima hora antes de bañarlo, porque imagínate luego bañar a la persona, ponerle un enema para que sea súper efectivo y volver a bañar a la persona, ¿vale? Lo entendemos, ¿verdad? Venga, seguimos. Somos personal sanitario, concretamente TCAES. Primera función a realizar, nada más llegar a la residencia en nuestro turno de trabajo. Perdón, TCAES, también enfermería, ¿vale? Enfermeros y enfermeras. También te diría yo, médicos, ¿vale? Esto sobre todo cuando llegamos en turno de mañana, pero indiferentemente que llegamos también en turno de tarde, turno de noche, aquí ya podemos incluir a nuestros compañeros, porque al final es un equipo multidisciplinar, fisioterapeutas, si tienen diferentes turnos, terapeutas ocupacionales también. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Escuchar la guardia. Escuchar la guardia. Ver cómo ha pasado los diferentes pacientes que vamos a llevar durante nuestro turno, el turno anterior. Oye, pues el paciente que se llama tal de la habitación tal pasó mala noche. El paciente que está en esta habitación, que se llama así, ayer consiguió pues ponerse de pie sin usar el andador, solo con muletas, ¿vale? Escuchamos la guardia. También existen guardias multidisciplinares, es decir, en una misma planta o en una misma residencia se reúnen de manera puntual enfermería, TCAE, fisios, terapeuta ocupacional, médicos, psicólogos y demás. Y también se ponen en común diferentes cosas de los diferentes pacientes, ¿vale? No es simplemente con, vamos a decir, con los diferentes profesionales
de tu misma categoría, ¿vale? Funciones como te caes, principalmente, que podemos realizar en el domicilio. Hemos visto un caso práctico que se ubicaba en el domicilio de la persona. ¿Qué funciones podemos realizar? Controles de tensión arterial, glucemias, es decir, mirar el nivel de azúcar, vigilar a la persona, curas tipo 1, ¿vale? Que son las sencillas, las que simplemente en una casa con cualquier botiquín que tengamos realizamos, es decir, poner betadine y tapar con una tirita un apósito. Ya las tipo 2 se nos van a curas más complicadas que a lo mejor requieren diferentes apósitos, que tengan algunos medicamentos, poner cremas antibióticas, curetear la herida, es decir, recortar un pelín, ¿no? Los bordes, limpiar los esfacelos, asear a la persona y pues la vestimenta, ¿vale? Estas son las funciones principales. Luego pues ir a dar un paseo con la persona para que realice un poquito, ¿no? De ejercicio físico, que se mueva un poquitín. ¿Qué les parece? ¿Faltaría algo? Si crees que falta algo, dímelo en comentarios. ¿Qué consecuencias crees que tiene la disfagia? La disfagia, recordamos que es esa dificultad para tragar, ¿vale? En diferentes casos prácticos también hemos tenido pacientes con disfagia. ¿Cómo se han resuelto esos casos? ¿Qué le han pasado a esas personas que tienen disfagia? Pueden presentar deshidratación, desnutrición, ¿vale? Estos casos porque tienen miedo, ¿vale? Al tragar, porque a lo mejor se han atragantado ya tantas veces antes de que le diagnostiquen, ¿no? La disfagia, que luego es que le dan hasta miedo, aunque tengan los diferentes espesantes indicados para cada caso, o que tenga las diferentes dietas indicadas para cada caso. ¿Vale? Una dieta triturada o de fácil masticación, que el agua se le dé con espesante, ¿vale? Tenemos que tener muchísimas cosas en cuenta. También la dependencia, que a lo mejor le da miedo comer esa persona sola porque se puede atragantar y prefiere a lo mejor que tú le des de comer, ¿vale? Son diferentes consecuencias que tiene la disfagia y tenemos que intentar ayudar al paciente o a la paciente a superarla, ¿vale? Si yo te digo boca seca, mareos, dolor de cabeza, son síntomas muy comunes de la... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué patología o qué enfermedad puede ser? Te dejo unos segunditos. De la deshidratación, ¿vale? Eso se lo podemos notar mm, casi directamente a los pacientes que lo presenten, ¿vale? Deshidratación, cuando tenemos un paciente así, vamos dando la agüita poquito a poco, ¿vale? No que de repente se beba una botella de 1 litro. Si estamos en una residencia, ¿cómo podemos fomentar la participación de los pacientes en las diferentes actividades del centro? Esta pregunta puede ir enfocada tanto a TK, enfermería, terapeuta ocupacional, fisio, psicólogo, trabajadora social, etcétera, ¿vale? Hay muchísimos profesionales trabajando en una residencia. Así que, ¿cómo podemos fomentar la participación de los pacientes en las actividades del centro? Nos sentamos con ellos. Si ellos están sentaditos en un sillón, nos sentamos con ellos. Hablamos, les intentamos convencer, le animamos a hacer los ejercicios, les animamos a acudir a los bailes, comentándole pues las diferentes actividades de la semana. Oye, Pepito, esta semana se va a jugar al bingo. Anímate que seguro que te va a gustar, a lo mejor gana. Se va a sortear en el bingo, yo qué sé, un helado o
Algo así, algo como simbólico, ¿no? Para el paciente, que diga, uy, pues mira, pues me apetece un helado a lo mejor. O mira que hay un baile que va a venir la orquesta esta que tanto te gusta, de las canciones que has estado escuchando. ¿Vale? Intentamos llevárnoslo a nuestro terreno para que así se animen. Cuando atendemos a un paciente en sus actividades de la vida diaria, debemos de, ¿qué crees que deberíamos de hacer? Te dejo que elijas entre estas respuestas. Fomentar su autonomía, no dejar que haga las cosas, gritarle si le sale mal alguna actividad o ignorar sus capacidades. Yo creo, ¿no? Que esta es fácil, que esta está regaladísima. La pregunta, ¿no? Sería la A, fomentamos su autonomía. Si la persona todavía se puede agachar para ponerse un calcetín, no le vamos a poner nosotros el calcetín. Le animamos a que siga, porque si no, poquito a poco no va a querer ponerse él o ella misma el calcetín, ¿vale? Fomentamos la autonomía. Si se nos presenta un caso práctico, como el que hemos visto a lo largo de estos meses, ¿no? En el canal, siempre nos debemos de preguntar, ¿es un paciente mayor frágil? ¿Cumple tres requisitos mínimos? Bueno, esos que hemos estado hartos de contestar, ¿no? Esta pregunta en los diferentes casos prácticos del canal. Yo creo que esta nos la sabemos ya. Que los tenemos, ya lo vimos en las primeras preguntas, así que no me voy a detener en esta, ¿vale? Si la persona es estreñida, le cuesta ir al baño, ¿qué le podemos recomendar? Actividad física, dieta saludable, comer fibra, beber mucha agua. Y ya luego, ¿vale? Y ya luego tenemos las recomendaciones de que hay micralá, ¿vale? Que hay enemas, que hay unos sobrecitos que son bebibles que se llaman Dufalá o lactulosa, que existirán muchos más, ¿vale? Pero estos son unos cuantos, ¿vale? Pero primero que nada, que la persona te dice, mira, soy estreñida, me está costando ir al baño. Oye, estás moviéndote, cómo es tu dieta, estás comiendo mucha fibra, estás bebiendo agua, ¿vale? Porque a lo mejor simplemente por mejorar el hábito de beber agua y de tener una dieta saludable, ya la persona pues le va a costar mucho menos ir al baño. Ya lo de enemas, micralá, dufalá, lactulosa, eso ya va más adelante. Que además lo ideal es que, por ejemplo, lo del dufalá, lactulosa y el ema lo pauta un médico, ¿vale? El micralá en verdad te lo venden en la farmacia para un momento puntual de lujo, pero si ya es algo habitual, mejor ir al médico y que el médico ya te diga, ¿vale? Si vemos a una persona que está tristona, ¿no? Que está triste en una residencia, ¿qué le podemos recomendar? Le podemos decir que acuda a las diferentes actividades del centro, escuchamos, intentamos entenderla, la apoyamos en la medida de lo posible, ¿vale? Muy importante lo de acudir a las actividades del centro, si es una persona con su autonomía, que de momento no tiene ninguna patología, tipo de deterioro cognitivo. Le animamos muchísimo que acuda a las actividades del centro, porque así va a estar activa también mentalmente y vamos a mejorar bastante su situación, ¿vale? Y esta es la última pregunta. Dependiendo de la persona, puede llevar una dieta u otra. Dime ejemplos de dieta. Venga, existen muchísimos tipos de dieta, pero te animo a que me digas dos o tres. Venga, de todos los que existen. Te dejo unos segundillos para que los pienses.
Tenemos dieta sin sal, dieta sin azúcares, dieta baja en calorías, dieta entera, dieta triturada, dieta alta en calorías. Vamos, que existe un sinfín de tipos de dietas. Estas dietas pues no las vamos a encontrar al final, tanto en hospitales como en residencias, ¿vale? Y siempre va a depender de las diferentes patologías que tengan los pacientes, ¿vale? A una persona con una tensión que la tiene por las nubes, pues se le dará una dieta sin sal. A una persona que tiene una disfagia, pues se le va a dar una dieta triturada, dependiendo del tipo de disfagia, ¿vale? Todo esto muy detallado. A una persona con un peso bajo y, o bastante severo, se le pondrá una dieta alta en calorías, ¿vale? Tenemos diferentes situaciones, todas ellas adaptadas a los diferentes pacientes, ¿vale? Y a las diferentes patologías de cada uno. Y bueno, no sé si habrán llegado hasta aquí, porque ya son como unos 30 minutos de vídeo. Si has llegado hasta aquí, oye, muchas gracias. Espero que te haya gustado todas estas preguntas, todo este repasito, ¿no? De preguntas enfocadas al ámbito sanitario, a la sanidad, algunas un poquito más enfocadas a la figura, ¿no? Del técnico en cuidados auxiliares de enfermería, otras ya muchísimo más generales que nos vale para cualquier persona en su vida diaria y otras generales a los diferentes profesionales sanitarios. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, déjala en comentarios. Si crees, ¿no? O quieres añadir algún comentario relacionado con alguna pregunta, te animo a dejarlo abajo. ¿Que crees que ha faltado algo por nombrar, por comentar? Te animo a dejarlo abajo para así tener pues más completo, ¿no? Este vídeo. Espero que os haya gustado la clase de hoy de repasito y nos vemos en la próxima clase. Chao.